Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra semana más, con otro episodio más, dialogando sobre la lección de escuela sabática. Muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros y gracias a todos los que nos están acompañando todavía otro episodio más aquí. Miguel, de una forma vertiginosa hemos llegado a la lección número 12 ya del trimestre. Estamos a una de concluir. Seguramente ya tienen preparada también la lección del siguiente trimestre en sus manos a estas alturas, pero qué excelente forma de ir aterrizando las ideas, me parece, en esta estructura que se le fue dando a la lección. Y el tema de esta semana es particularmente especial. Y Miguel, quiero invitarte para que podamos hacer una oración con nuestros amigos para prepararnos y pedir la bendición de Dios. Inclinemos el rostro para orar. Nuestro Padre Celestial, Señor, te agradecemos por la oportunidad de abrir tu palabra, dialogar, de haber estudiado toda la semana y ahora tratar de ver cómo podemos presentarlo a nuestras iglesias. Pedimos que tú seas quien guíe cada paso y nos ayudes a entender más y más. En tu nombre lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Gracias a lo como les venimos diciendo, ya se dio la semana para que ustedes pudieran haber estudiado y ver las diferentes partes. Como repetimos vez tras vez, esto no es un repaso de la lección en sí, sino es un espacio para ver y dialogar ciertas ideas. Así que gracias a todos aquellos que han estado apoyando con sus vistas. También los invitamos a que se suscriban para que de esa manera les llegue la notificación apenas se publique. Esto se va grabando semana con semana a medida que va saliendo la lección. Entonces, el que ustedes estén al tanto es de mucha ayuda. Como saben, veremos 4 puntos en menos de 30 minutos para que de esta manera los podamos compartir con nuestras iglesias. Y el primero que vamos a ver en este diálogo es titulado Fortaleceos en el Señor. Es un llamado que está haciendo Pablo, ¿no es así? Mira, Miguel, la forma en que lo va desarrollando es en un contexto bien interesante y vale la pena que hagamos este recorrido con los integrantes de nuestra lección de escuela sabática, porque va colocando cómo relacionarse con nuestros semejantes, cómo relacionarse con los cónyuges, esposo y esposa, cómo relacionarse con los hijos. Incluso la semana pasada hablábamos acerca de cómo tener esta interacción con los esclavos o con los siervos. Y ahora nos dice, fortaleceos en el Señor. Esta frase, fortaleceos en el Señor, me parece importante porque hay ocasiones que el énfasis es muy alto en fortalecerse, como hacer ejercicio porque nos vaya bien o por vivir mejor. Aquí otra vez vuelve a utilizar Pablo en Efesios esta frase en el Señor. Se acordarán que había dicho, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Padres, amad en el Señor a vuestras esposas. Y este aspecto de en el Señor ahora aparece hacia el final, pero en un contexto muy diferente, Miguel, del que se venía hablando previamente. No es un ejercicio físico, no es un ejercicio atlético, es un ejercicio ya más bien de un fortalecimiento diferente y en un contexto por razones distintas. Y me llama la atención porque cuando empieza el versículo 10, que es donde encontramos esta parte que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Es el último capítulo ya de Efesios, pero no por eso llega y baja la intensidad del mensaje, sino lo contrario. Es como que ya te di la introducción, ya te mostré cómo imitar a Cristo, cómo someterte en Cristo, cómo eso afecta cada parte diferente de tu vida, de la vida de la persona que viene en este tiempo grecorromano. Y ahora dice, bueno, ahora nos toca fortalecernos en el Señor por algo muy importante, porque viene algo. Viene algo que ustedes necesitan estar preparados y si no están fortalecidos en el Señor, no van a entonces tener la fuerza, su fuerza poderosa. Y es un llamado con el que inicia esta última parte de la carta. Ese fortalecimiento justamente lo dice en dónde debe estar colocado, en la fuerza poderosa de Dios. No es en mi fuerza, no es en mi capacidad intelectual, no es en mi físico, no es en mi cartera. Es una fuerza que tiene su ancla en Dios. Y como bien lo dices, lo va construyendo. Me gusta pensar como que si fuera un clavadista que va en un trampolín así, así, hasta que va agarrando vuelo y llega al final para catapultarse al punto que quiere colocar y el marco en el cual
todo lo demás aparece. Si recordamos, tengo aquí en mi Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 21, decía, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora dice, fortaleceos, pero en el Señor y en la fuerza del Señor. Así que este primer aspecto, Miguel, de fortalecerse, es un marco muy específico del contexto en que debe ser hecho. Y me gusta esa idea que pones del clavadista que va así, porque cuando vemos el capítulo 1 al 3, Pablo va poniendo la parte de pertenencia, de ahora somos todos iguales, pertenecemos a Cristo y somos adoptados por Él, somos hijos suyos, y luego te lo va poniendo en la parte de cómo eso afecta tu día a día y en la parte de familia, de trabajo, de esposos, de todas las demás partes, y terminamos aquí con este llamado a que ese vivir sea siempre siendo fortalecido del Señor. ¿Por qué? Y esta es una introducción breve que pueden hacer, no tomará mucho tiempo porque aquí el énfasis va un poquito en lo que sigue del versículo y sería el punto número 2, Exactamente. que La, es la, batalla en el frente. el fortalecerse, Miguel, no es únicamente por estar listos para X o Y, sino porque, dice Pablo, estamos en una batalla. Y no es una batalla en decir, ay, estamos todos en bola o estamos viéndolo. Nos coloca al mero frente del conflicto, al mero frente de la batalla. Y se utiliza una serie de descripciones ahí, Miguel, que antes de comenzar con este espacio de diálogo, tú enfatizabas y me compartías estos tres aspectos justamente que la lección aborda y que nos ayudan a ver cómo la frase o el término batalla en el frente están en un contexto específico de la antigüedad. Sí, lo vemos en el día miércoles porque es una posición de guerra que se toma. La primera es de que cuando ustedes, si leen los libros o hasta pueden ver documentales que toman de este romano cuando peleaban, no era de como es hoy en día que están los dos ejércitos lo más lejos posible y se van atacando en trincheras y escondiéndose y esto, aquí O era, con drones. claro, como ha estado sucediendo últimamente. Aquí lo que hacían es que bajaban de las colinas a una llanura para batalla y se veían las caras frente a frente. Ese era el primer paso, llegar así. Luego el segundo es de que había un ataque. Lo que seguía era un ataque, ya sea las diferentes pues, maneras en que lo hacías, llevaba las diferentes estrategias, que los romanos eran conocidos por la manera en que ellos atacaban, porque hacían un tipo tortuga, por así decir, donde se ponían los escudos por todas partes y entonces se mantenían ahí mientras el ataque venía o ellos iban avanzando. ¿Ok? Este es importante porque no era solamente que se quedaban parados, sino que ellos también a veces avanzaban con estos escudos rompiendo filas para entonces llegar al enemigo. Y el tercero es de que este era un asunto progresivo, porque no ganabas la guerra quedándote en la línea del frente, tenías que hacer que el enemigo retrocediera. Y era como si estuvieras jugando un tipo, eh, alar la cuerda, donde el equipo que la termina dando gana. Aquí era como que estaba tratando de empujar al ejército enemigo lo más hacia atrás posible y entonces que ganabas la batalla. Y hay muchas cosas muchas implicaciones que esto tiene. Déjame colocar la primera. Nadie puede ganar una batalla en el frente solo. La batalla es contra un ejército. Por lo tanto, este aspecto que Pablo nos va colocando y la figura que nos presenta es de una lucha corporativa. Y es en donde el elemento de participación conjunta o en comunidad como iglesia, reconocer que estamos en esta batalla en el frente, lo viene construyendo. Recordemos que Efesios 3:10 nos clarifica y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, y dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Elementos, y usted puede ver en la lección y compartir con sus integrantes de la clase los diferentes pasajes que va Pablo utilizando, tanto en Romanos como en Corintios, como en Efesios, como en Filipenses, donde se coloca esta lucha contra el ejército y cómo la iglesia está. Así que primera connotación,
el asunto de una lucha corporativa. Solo voy a ser barrido por el ejército enemigo. El segundo no es una lucha en donde, voy 5 minutos, me regreso, vuelvo a agarrar fuerza y continúo. Está hablando de una incesante batalla al frente del mismo. Por lo tanto, muchas veces decimos, bueno, ya tuve mi devocional, ya se acabó, ya no hay más lucha, ya la gané en la mañana. No, la batalla que nos presenta Pablo es una lucha que va todo el día y en todo momento. Y esto, Miguel, me parece muy importante que lo dialoguemos en nuestra lección de escuela sabática, porque hay quienes llegamos a pensar de, bueno, ya cumplí con ir a la iglesia en la mañana, ya en la tarde puedo estar tranquilo, en la noche me pongo a ver una película, me pongo a ver tal cosa, como que entra una relajación. No hay manera de relajarse cuando estamos en batalla. La batalla a la que Pablo se refiere es una batalla permanente e incesante. ¿Y contra quién es esta batalla? Porque, bueno, estamos en batalla, vemos cómo son los pasos para hacerlo, pero ¿contra quién está esto? O sea, vemos cómo es que Pablo va muy específicamente señalándolo, no solamente en Efesios, sino en el resto de sus cartas, donde está poniendo, no estamos luchando contra seres humanos, es contra principados y potestades, contra el enemigo mismo que está en constante ataque. Y quiero mencionar algo aquí. El entender la gran controversia pone a la Biblia, pone nuestro entendimiento de la Biblia en algo completamente diferente. ¿Y por qué lo digo? Porque me ha tocado ver, especialmente con los alumnos que me está tocando enseñar, ellos no tienen ningún trasfondo bíblico. Lo más que conocen de Jesús es un jugador de fútbol del Manchester City o la estatua que está en Brasil. Eso es todo lo que conocen. Entonces, cuando hay un currículo que estamos siguiendo donde se les va presentando de manera sistemática para que cuando lleguen a el último año secundaria, se les pueda presentar el marco del gran conflicto. Y cuando el estudiante logra entender y se da cuenta de todo lo que sucedió en el cielo y cómo es y lo que está sucediendo en el marco del gran conflicto, es como que si se prende y apaga un switch de luz, porque entonces todo lo que han aprendido durante los últimos 8 años de la Biblia tiene sentido. Y dicen, por eso es que estamos así, por eso es que está pasando esto, por eso es que vemos tantas cosas del pecado, el sufrir, el sacrificio de Jesús ahora tiene sentido, porque ahora se ve a través del gran conflicto. Y Pablo aquí lo resalta constantemente en sus cartas, mostrándonos la importancia de entender de que esto no es algo de que no vivo yo, sino que ahora como ya soy creyente y pongo mi fortaleza en Cristo, soy parte de la guerra, soy parte de la batalla y Claro. tengo que estar luchando constantemente. Claro, y es que en la vida, Miguel, tú has puesto un claro ejemplo de esto y particularmente te toca palparlo de forma directa, puesto que estás en este momento sirviendo en la ventana 1040. Es esta zona del mundo que abarca Asia y una parte del norte de África también, donde la gente no tiene conocimiento bíblico, no tiene un conocimiento de Cristo, como lo presentas, y esto abre un panorama. Ahora, un panorama que no debemos perder de vista también que en los inicios del movimiento adventista no estaba de esa forma comprendido, se fue desarrollando, particularmente incluso misma Elena de White recibe una visión hacia el 14 de marzo de 1858, donde tiene esta visión del gran conflicto y comienzan a estudiar y se dan cuenta que esto es el marco en el cual se desarrolla todo este proceso. Por lo tanto, Miguel, el cristiano tiene dos opciones: o no lucha y está fuera de Cristo y por lo tanto se deja llevar por las corrientes, pero en el momento en que acepta a Cristo y que es un cristiano, se va al mismo frente de batalla y no a pelear contra la gente que no cree en Cristo, porque a veces llegamos a pensar que es una lucha de cristianos con los cristianos. No, es una lucha del cristiano contra Satanás y sus huestes. Y Satanás y sus huestes, por eso lo dice el versículo 11, vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra, número 1, las acechanzas del diablo, y luego dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Miguel, me pone en el escenario como protagonista. Y cuando pierdo de vista que yo soy un protagonista en esta lucha y que estoy ahí cuerpo a cuerpo, mano a mano, empujando, me voy a dar cuenta de que no va a ser con mi capacidad, tiene que ser siendo fortalecidos en el Señor y escondidos en la fuerza poderosa de Cristo Jesús. Y es aquí como al principio mencionaste, es el punto número 3, combate mano a mano, porque después, viendo en el regreso de la imagen de la batalla, después de que rompían las filas, esta tortuga se separaba y entonces se convertía en un combate mano a mano, donde cada soldado casi que se seleccionaba contra otro y peleaban entre ellos. Normalmente el general era el que más experiencia tenía en batalla y era el que más podía maniobrar y el mejor en batalla. Pero todos los demás tenían que estar luchando contra otra persona y estaban uno a uno constantemente. Y como bien mencionas, ¿cómo puedo entonces poner esta idea del combate mano a mano con el que no puedo solo? Y esto nos regresa a la invitación que empieza en el versículo 10, donde dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Porque en este combate mano a mano, si yo estoy solo, lo voy a perder. Porque como no estoy luchando contra alguien de carne y hueso, necesito a alguien de mi lado que vaya a poder ayudarme a pelear contra esta batalla. Y aquí es algo que quiero resaltar. Muchas veces hemos aprendido en esta parte de la armadura de Dios que me pongo la armadura y entonces espero y pongo firme en mi camino, en donde está la guerra y me quedo allí estático casi, por así decirlo. Pero lo que nos está mostrando la lección es lo opuesto, es de que no me puedo quedar estático, porque al momento de yo estar en las filas de batalla de Cristo, es algo que tengo que estar en constantemente ataque y defendiendo, atacando y defendiendo, atacando y defendiendo. Y Es un solo se puede forcejeo hacer. continuo. Exacto, es donde es con armas, sin armas, a veces los escudos se caen, esta parte se cae, pero está siempre Cristo de mi lado, entonces puedo ganar ese combate mano a mano que se lleva a cabo. Y es algo, un llamado muy importante para cada uno de nosotros porque nos llama a la acción. No soy un cristiano pasivo, sino soy alguien activo constantemente en el campo de batalla donde quiera que salga, dentro de mi hogar y fuera también. Claro, Miguel, esto que estamos justamente presentando y que Pablo desarrolla aquí, la lección comenta, no es, no es un discurso motivacional para que le echemos ganas y nos pone una figura literaria no real de lo que enfrentamos. Más bien, la realidad bíblica, es decir, lo que la Biblia nos transmite, cuando uno toma los 66 libros de las Escrituras, es mostrarnos que los seres celestiales, número uno, son reales, de que estos seres celestiales tienen distintos nombres y están organizados, y que hay seres celestiales a favor nuestro y también seres celestiales contra nosotros. En otras palabras, San Pablo es congruente con las escrituras y la enseñanza bíblica que podemos observarla desde Job capítulo 1 y capítulo 2, lo observamos en Daniel capítulo 4, lo observamos en Daniel capítulo 10, lo observamos en Ezequiel 1, en Ezequiel 10, lo observamos también en pasajes de las escrituras como Isaías capítulo 6, Isaías 14, Ezequiel 28, por mencionar algunos de los pasajes del Antiguo Testamento, donde la realidad de un conflicto cósmico, de seres espirituales que están involucrados en los asuntos de este mundo, que están tironeándose para procurar tener más control y empujar, es la realidad bíblica que nos dice, aguas, en esta lucha frente a frente en la que te encuentras, estás batallando incesantemente contra seres espirituales que no precisamente están buscando tu bien, hay quienes están buscando tu mal. Pero Miguel, has mencionado tú un asunto clave y lo quiero resaltar en este espacio. Cuando nosotros vemos la epístola de San Pablo a Colosenses, Colosenses
en el capítulo 2 nos presenta un mensaje muy interesante y lo quiero resaltar específicamente para que lo tengamos presente, porque es un mensaje de esperanza a utilizar en nuestras clases también. Colosenses capítulo 1, en el versículo 16 dice, porque en él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, principados y potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Notemos cómo va hablando acerca de estos principados y potestades creados por él. Pero luego dice el versículo, capítulo 2, versículo 15 de Colosenses, y él en la cruz despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos ahí en la cruz. Es decir, hay estas potestades, hay estos principados, están luchando contra nosotros, pero es un enemigo vencido. Por eso me dice, fortalécete en el Señor, porque el Señor es fortalecerse en el victorioso y el que ya ganó la batalla para que nosotros podamos decir, oye, ya hay alguien luchando por mí que ya sabe cómo ganarles. ¿Por qué voy a hacerlo yo únicamente por mi cuenta? ¿No? Y esto es lo que nos lleva al cuarto punto, que recuerden que normalmente si se han visto los videos pasados, casi el cuarto punto tratamos de llevarlo a aplicación, de que esto es lo que me tiene que mostrar. Bueno, es un llamado a una posición de batalla, a que tomemos como cristianos una posición de batalla. Y lo pongo en el contexto de los Efesios, de a quien está escribiendo Pablo. Recuerdan que en el libro de Hechos y luego en Efesios vemos cómo es que Pablo tenía, y estaba hablando a un grupo de personas que estaban luchando literal contra estas fuerzas del mal, que tenían que quemar libros de magia, que eran cosas que ellos tenían tan presentes y era algo que palpaban, pero eso no significa que nosotros no palpemos esas mismas cosas el día de hoy. Está tan presente como lo estuvo antes y todavía más en el sentido de que si fuera tan visible como estaba antes, más fácil sería evadirlo, pero está tan teñido en cada cosa que se hace, está tan sumergido detrás de cámaras, de todo lo que se vamos aprendiendo, de que se necesita verdadera dependencia en Cristo para poder enfrentarlo. Porque si queremos hacerlo por nuestra cuenta, y es algo que volvemos, cuando veamos las partes de la armadura, vamos a ver cómo es que cada parte de la armadura, que la próxima semana nos va enseñando cómo es que esto se pueda llevar a cabo, pero el llamado de hoy es una posición de batalla. ¿Y cuál es esa posición de batalla? No es estática, es constantemente activa. Activa en oración, activa en relación con Cristo, activa pidiendo su fortaleza y poder. ¿Para qué? Para que entonces pueda enfrentar al enemigo y salir victorioso. Sí, desde luego. Y esta figura que hemos utilizado de una lucha mano a mano, me gusta pensarlo no únicamente en lucha mano a mano contra el enemigo, sino una lucha mano a mano los unos con los otros. Es decir, Miguel, el que podamos dialogar en este momento sobre esto es una manera en que tú y yo nos fortalecemos en el Señor y nos agarramos del brazo y luchamos contra eso. Pero no solamente ello, el que tú estés aquí conectado, los amigos que nos ven, los maestros de escuela sabática que se preparan para mañana, la clase de lección de escuela sabática que se tendrá durante este sábado, es una forma de decir, oye, vamos juntos como iglesia a hacerle frente a esto. Y cuando vemos que por un lado se está flanqueando o se está debilitando ese forcejeo, vamos a ayudarle, vamos a levantarle y vamos a seguir empujando porque estamos en esta lucha en el frente de batalla. Y es muy, qué bueno que lo mencionaste, porque en esta posición de batalla que se tenía, cuando se veía que un soldado estaba perdiendo este combate mano a mano, llegaba otro soldado, dejaba su batalla por un momento y llegaba y lo ayudaba para que después le ayudara con el combate mano a mano que estaba teniendo. Entonces, era un apoyo constante que tenían. El sistema de cómo los romanos luchaban, y que es el tipo de armadura que hace referencia Pablo en este capítulo, estaba tan bien estructurado que es lo que les permitió tanto tiempo de soberanía, por así decirlo, en eso. Entonces, nos llama Pablo a estar conectados con Cristo, con mi compañero de batalla, los unos con los otros como familia en Cristo y adoptados, que nos mencionan toda esta parte, para entonces poder tener la victoria segura.
Y no es un llamado a estar constantemente con miedo, sino no tendría que temer, porque si Él conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces es necesario que lo tengamos siempre presente y de nuestro lado para que cualquier batalla que se ponga enfrente nuestro se pueda hacer. Y una pregunta buena que se podría hacer el día de mañana es de que hagan una lista de las diferentes batallas que han visto que se han tenido y puede ser que no todas se han ganado. Y tratar de ver qué fue lo que causó que no pudiera ganar esa batalla. ¿Cuándo fue que corté esa dependencia en Cristo, esa fortaleza con Él? Y cómo es de que la próxima batalla que venga pueda entonces mejorar, no por mi fuerza, no porque practiqué, no porque ya soy mejor, sino porque ahora soy más dependiente en Cristo que antes. Claro, claro. De igual forma, identificar, oye, nuestro amigo está enfrentando flaquezas, está enfrentando momentos de crisis. Vamos a ayudarle, vamos a levantarlo juntos, vamos a mantener esta posición de batalla para mano a mano continuar como iglesia, porque recordemos Efesios 3:10 dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, es decir, por este grupo de creyentes en comunidad que avanzan para enfrentar al enemigo. Miguel, esta serie de puntos nos presentan un panorama muy claro, sí de conflicto, pero de un conflicto ya ganado y donde Cristo Jesús ya es el victorioso. Así es. Gracias por acompañarnos otra semana en este viaje de la vida con Jesús a la tierra prometida. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.